dream, so I'll keep sleeping. So numb, I feel no pain at all. So let's just free fall off the deep end. One night, one chance, let's go. So can we take just a moment? Can we take just a moment with you right next to me? So can we take just a moment? Can we live in the moment right now? You're all that I need. I don't wanna wake up. Don't wanna wake up. Don't wanna wake up. I don't wanna wake up. Don't wanna wake up. I don't wanna wake up. Te damos la bienvenida a un nuevo servicio. Comenzamos alabando el nombre de Jesús con alegría. Vamos, canta con nosotros. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. ¿Cuántos creen que Cristo venció en la cruz? Vamos a alabarle con alegría y regocijo en nuestro corazón. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Él es Jesús, Hijo de Dios, y en él nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció, venció el diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció
Ayúdanos con tus palmas. Venció, Cristo venció, venció el diablo en la cruz. Venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Venció. Solo Él ha vencido. Te adoramos, Jesús. Gracias. Seguimos adorando. Vamos, cantemos. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre yo levantaré, declararé.
gritaré. Así es, Jesús, gritaremos, Padre, que tú has vencido, gritaremos, Señor, que tú estás con nosotros, Dios. Solo te adoramos. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Solo en tu nombre, Cristo. Solo en tu nombre, Padre, sabemos, Señor, que estamos seguros. Sabemos, Padre, que estamos a salvo, resguardados, Señor, cubiertos bajo tus alas, Dios. En tanta incertidumbre, Señor, solo tú eres nuestra certeza. Solo tú eres, Padre, ese lugar seguro al cual podemos recurrir. Esa roca firme, Padre, que nos sostiene, Dios. Solo eres tú, Jesús. Solo es en tu nombre santo. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos, Dios. Gracias, Padre. Gracias por acompañarnos, Señor, en este tiempo. En nuestros hogares, Padre, en donde nos encontremos, Dios. Ahí estás tú con nosotros, Jesús. Gracias, Dios. Te adoramos, Jesús. Gracias. Qué buen tiempo de adoración hemos tenido. Gracias a nuestro equipo de alabanza por conectarnos con este tiempo de adoración. Ahora quiero recordarte las actividades de la semana. Recuerda que el día miércoles tenemos nuestro tiempo de búsqueda a las 8 de la mañana, 2 de la tarde y 10 de la noche. También queremos contarte que hemos terminado la primera temporada de nuestro podcast Recárgate. Por lo tanto, nos tomaremos una semana de receso, pero volveremos a la segunda temporada. Además, recuerda nuestros grupos de conexión. Si aún no tienes el tuyo, contáctanos. Por último, agradecemos a quienes diezman, ofrendan y dan sus primicias. Y si quieres sumarte, contáctanos al número que está apareciendo en pantalla. Ahora te invito a que oremos. Por favor, cierra tus ojos para que te puedas concentrar mejor. Señor, te doy gracias por ser nuestro Padre amado. Gracias por sostenernos siempre en todas las áreas. Sobre todo, te doy las gracias porque nos sostienes económicamente a cada uno de los miembros de nuestra iglesia. Te pido que tú seas bendiciendo y proveyendo aún más para que ellos sean también así con los demás, que puedan dar a todos quienes necesitan. Te bendecimos, Señor, y agradecemos por siempre. Amén. Ahora te invito a que abras tu corazón para escuchar la palabra que viene de parte de Dios. Su título es Referentes de Fe. Hola querida iglesia, hola Casa MTP, gracias por conectarte una vez más a nuestro servicio como cada fin de semana, como cada día domingo, tú y yo lo hacemos, ¿cierto? Donde tenemos esta instancia para poder, aunque sea reunirnos de manera virtual y ser edificados en torno al mensaje de Jesús. Quiero aprovechar de dar gracias a nuestros pastores, honrar sus vidas, ¿cierto? Por la oportunidad que hoy me dan de poder compartir esta palabra con ustedes. Y ¿sabes? Quiero recordarles un poco lo que nos decía el pastor el fin de semana pasado. El día domingo el pastor nos hablaba sobre cómo debemos o cómo podemos ser referentes, ¿cierto? Y nos contaba cómo cambió la vida de aquel hombre endemoniado. Aquel hombre que vivió toda su vida de una manera, pero que al tener un encuentro real con Jesús, ¿sabes? Su historia cambió.
Y no solamente fue libre, no solamente su vida cambió, sino que ocurre algo particular en su vida y muy bien lo retrataba, ¿cierto? El pastor el fin de semana pasado. Él nos decía que cuando este hombre quiso decirle a Jesús que lo quería seguir, Jesús le dijo, no, ve a contar lo que a ti te pasó para que tú puedas ser un referente para los que están en situaciones similares a las que tú estás. Interesante. Y hoy quiero hablarles y continuar un poco con la misma temática de cómo tú y yo podemos ser referentes con la fe que tenemos. ¿Cómo podemos ser referentes de fe? Un referente es un modelo al cual tú y yo podemos seguir. Alguien que genera influencia. Hoy en día generar influencia quizás es mucho más sencillo que hace un montón de años atrás. Tenemos las redes sociales a nuestra disposición para poder influenciar a otros con nuestros puntos de vista, para poder incentivar a otros a seguir a Jesús, para poder influenciar la vida de otras personas con un mensaje que trasciende nuestras vidas, que trasciende más allá de lo que tú y yo somos. Por eso es que cuando pensamos en convertirnos en referentes de fe, no debe ser pensando en las capacidades que tú y yo tenemos, sino que tiene que ser pensando en lo que Dios hizo en tu vida y en mi vida. La pregunta entonces es, ¿cómo puedo yo ser un referente de fe? ¿Cómo pueden verme a mí como ese modelo? Y quiero que podamos leer juntos una historia muy, muy, muy linda y que sin duda hoy nos va a impactar y hoy nos va a sorprender, porque habla un poco de cómo tú y yo podemos tomar ese modelo de Jesús y convertirnos en esos referentes para la sociedad en la que hoy estamos. Quiero que busquemos el libro de Juan en el capítulo 8. El libro de Juan en el capítulo 8 narra la historia de aquella mujer que tenía una condición especial. Esa mujer adúltera que quería ser enjuiciada por los religiosos de la época, pero que tuvo un encuentro real con Jesús. Y quiero invitarlos a que podamos leer juntos. Dice, la mujer sorprendida en adulterio. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés se nos ordena apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban con preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Un paréntesis, me gusta mucho esta escena porque podemos ver esa actitud religiosa de aquellos fariseos y de aquellos hombres de la época que buscaban no solamente tratar de pillar a Jesús, sino que trataban de humillar a esta mujer, que fue sorprendida quizás en un pecado, pero que más allá de eso, buscaron humillarla. La pusieron en el medio de aquel grupo, ¿cierto? Para que todos supieran lo que había hecho y para ver cuál era la reacción de Jesús. Pero me gusta mucho la reacción de Jesús, porque Jesús no fue como esa vieja cagüinera que buscó saber qué era lo que estaba ocurriendo. Algunos estudiosos dicen que cuando Jesús se agacha y en este acto dice que algunos dicen que comienza a escribir quizás los pecados de aquellos hombres que estaban acusando a esta mujer. Y me gusta mucho la respuesta de Jesús. Quizás puede ser un poco sarcástica, un poco fuerte, pero que logra calar
quizás en el corazón duro de aquellos fariseos cuando les dice, ¿saben? Si ustedes se creen tan puros como dicen ser, tiren ustedes la primera piedra. Es interesante porque Jesús conocía los corazones de aquellos hombres. Pero para él, quizás lo más importante no era descubrir el corazón de aquellos hombres, sino que era poder mostrar a toda la multitud y a estos fariseos, a estos religiosos, que había una esperanza para aquella mujer. Sigamos leyendo. Voy a leer el verso 7 una vez más. Dice, y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Verso 8, e inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Quizás que si Jesús estaba escribiendo, ¿cierto?, los pecados que ellos tenían, porque conocía sus corazones, a lo mejor los más viejos tenían más pecados. Y por eso comenzaron a arrancar antes, no lo sé. Ahí estoy cagüineando, ¿cierto? Y comenzaron a retirarse desde los más viejos hasta los más jóvenes, hasta dejar a Jesús solo con aquella mujer que aún seguía allí. Y aquí viene lo hermoso de toda la historia. Dice que entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Verso 11, nadie, Señor. Jesús respondió y le dijo, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Te voy a invitar a que allí donde estás podamos orar un segundo. Padre, gracias por tu palabra que sin duda nos sorprende, que sin duda nos inspira, que sin duda, Señor, habla a nuestras vidas de manera sobrenatural. Señor, te quiero pedir en esta hora que tú puedas ser tocando nuestras vidas, que a través de esta historia aprendamos a ser referentes de fe para nuestra iglesia, para nuestra generación, para nuestra sociedad, y que en tus manos podamos ser usados como tú fuiste usado, Señor, cuando estuviste en medio nuestro. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia allí donde está dice amén. Esta historia es una historia muy especial. Una historia que sin duda nos muestra cómo fue la esencia de Jesús. Esa esencia de Jesús que cuando se encontraba con alguien, fuese quien fuese, desde quizás el más ínfimo ser humano con el cual se podía topar, hasta quizás el ser humano más influyente con el cual él podía tener algún tipo de contacto o relación, sin duda que sus vidas no volvían a ser las mismas. Y esta es una muestra de eso, de cómo las vidas de las personas que se topan con Jesús no vuelven a ser las mismas. Hoy quiero hablarte de cómo podemos tú y yo ser referentes de fe, ser referentes con nuestra fe, ser referentes siguiendo el modelo de Jesús, siguiendo el cristianismo que hemos abrazado. Y quiero dejarte 3 cosas que Jesús nos muestra en esta historia de cómo podemos ser esos referentes para la gente que hoy lo necesita. 3 claves que Jesús tuvo con las cuales Él se desenvolvió para ser un referente para su época. Un referente que quizás fue contra la corriente, un referente que se encargó de ir en contra de todos los estándares y todos los márgenes que quizás habían, pero que con hacer lo que él hizo pudo dignificar la vida de muchas personas que lo necesitaban. Número 1, Jesús no condenó. Es interesante ver cómo a los religiosos les encanta, pero les encanta apuntar con el dedo. Esa facilidad que tenían, ¿cierto?, en la historia y que aún tienen de encontrar los errores en los demás. Pero muchas veces no son capaces de encontrar sus propios errores porque están tan ensimismados en buscar los errores de otros que no son capaces de ver los propios.
Pero también es súper interesante y súper potente cómo Jesús es esa persona, ¿cierto?, que encarna todo lo divino y todo lo humano. Ese Jesús que es 100% hombre, pero también 100% Dios. Ese Jesús que es perfecto. Y como dice la palabra, ¿cierto?, que en Él no hubo pecado. No condena. No condenó a esta mujer. Interesante que aquel hombre que fue santo, siempre, como dice la Biblia, tentado en todo, pero que se mantuvo santo, no condenó. Él tenía la ética, él tenía la moral quizás para haberle dicho a aquella mujer, sabes, lo que estás haciendo no es correcto. Pero no fue así. No fue así, porque Jesús no la condenó. Por el contrario, su foco no estaba en el error que esta mujer había cometido. Su foco estaba en llegar al corazón. Su foco estaba en la persona. Su foco estaba en mostrarle una salida a lo que ella estaba viviendo. En esa salida integral que Dios demuestra a nuestra vida. Jesús no condenó. Jesús nunca condenó a alguien por los errores o los pecados que había cometido. Es más, el texto más conocido quizás por la iglesia evangélica en nuestro país, ¿cierto? Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su único Hijo para que nadie se perdiera y tuviera vida eterna. Juan 3:16. Pero nos olvidamos lo que dice el verso 17 y es lo que yo quiero leerte a continuación. El verso 17 dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Sabes? Si Jesús, que fue perfecto, si Jesús, que no cometió pecado, no condenó, ¿quiénes? ¿Quiénes somos tú y yo para andar condenando al que se nos cruza por delante? La función de Jesús nunca fue condenar. Por el contrario, fue tratar de unir ese vínculo que estaba roto entre Dios y entre nosotros. Jesús es el nexo entre tú y Dios. Pero si Jesús no condenó, nosotros hoy, nuestra función es no condenar a aquellos que han cometido errores. Es fácil apuntarlos con el dedo. Es fácil decirles, mira lo que hiciste. Pero sabes, para ser referentes de fe, tú y yo tenemos que aprender a no condenar. El prejuicio debe salir para que podamos aceptarles y podamos mostrarles ese amor que sin duda Jesús tiene para ellos. Porque no hubo instancia en la cual Jesús no respondiera sin condenar. Siempre lo hizo. Siempre dio algo más allá. Y eso nos lleva al punto número 2 de qué es lo que Jesús nos muestra para que tú y yo podamos ser referentes de fe. Ya dijimos que Jesús no condena, pero sabes, Jesús también da esperanza. Es súper importante entender cómo actúa Jesús. Ya dijimos, cierto, que no condena, porque si condenara, todo acabaría ahí. Quizás si Jesús hubiese condenado, todo hubiese acabado. Cuando estos religiosos le llevaron a aquella mujer a Jesús y a lo mejor él le hubiese dicho, ¿sabes lo que hiciste? No puedes entrar al cielo. ¿Se imaginan cómo hubiese sido esa historia? Eso hubiese terminado ahí. Pero sabes, no termina ahí. No termina ahí. Porque no hubo una condenación de parte de Jesús. Porque Jesús le dio esperanza. Me gusta la frase con la que Jesús termina su conversación con esta mujer. Tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar.
La esperanza es esa confianza en poder lograr algo que se desea. Es ese haz de luz que quizás nos ayuda en el momento en el que todo puede ser complejo. Y sabes, Jesús brinda esa esperanza. Porque Él le dice a esta mujer, ¿sabes? Ándate y no vuelvas a pecar. No lo vuelvas a hacer. En otras palabras, le está diciendo, ¿sabes? Tu vida puede cambiar porque tuviste un encuentro conmigo. Es interesante como cada hombre, cada mujer que tuvo un encuentro con Jesús, tuvieron una nueva esperanza. Una nueva esperanza. Podemos nombrar un montón de historias. Quizás aquella mujer samaritana, ¿cierto? Que se toparon en el pozo y todos conocemos esa historia. Y Jesús, rompiendo toda lógica del momento, porque los judíos y los samaritanos no se hablaban, habló con aquella mujer. Y también su vida no volvió a ser la misma. O como aquel Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, con el cual Jesús tuvo un encuentro y su vida no volvió a ser la misma y cambió al 100% y comenzó a dar de lo que tenía a aquellos que lo necesitaban. Como aquellos sus discípulos. Quizás ese Pedro que pescaba y que fue convertido en pescador de hombres. Esperanza. Esperanza. Jesús, con todas las personas con las cuales tuvo contacto, les dio esperanza. Todas las personas que tuvieron un encuentro con Jesús tuvieron acceso a una esperanza mayor. Porque hay una esperanza mayor. Porque cualquier cosa que hayas hecho puede cambiar cuando nos exponemos a la esperanza que Jesús nos brinda. Romanos 15:13 dice que el Dios de la esperanza lo llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que el Dios de la esperanza lo llene de toda alegría y paz. Es interesante cómo cuando nos enfrentamos y nos exponemos a este Jesús que brinda esperanza, comenzamos a ver cómo nuestra vida cambia, cómo hay paz en nuestro interior, cómo hay alegría, cómo hay gozo en nuestro interior, aun cuando las cosas no son de la mejor manera. ¿Sabes? Cuando nos exponemos a la esperanza que Jesús nos brinda, encontramos esa alegría y esa paz. Cuando hay esperanza, hay gozo. Cuando hay esperanza, hay paz. ¿Por qué? Porque Jesús es quien la brinda. Jesús, al darnos esta esperanza, hace que nuestro camino se torne mejor de lo que ya era. Tome el rumbo que tiene que tomar, no el que nosotros queremos, porque su voluntad para nuestra vida es buena, agradable y perfecta. Y sabes, la esperanza que Jesús nos da no es como el mundo la da. Es una esperanza mayor, en la cual tú y yo descansamos cuando las cosas no van como esperábamos. Por eso dice el texto que acabamos de leer, que la esperanza en Jesús nos da alegría y paz. Y es así como tú y yo tenemos que ser. Brindar esperanza a aquellos que la necesitan. Estamos viviendo quizás situaciones difíciles a nivel país. Pero sabes, seguimos hablando de esperanza porque hemos conocido al Dios de la esperanza, el Dios que mueve
todo a favor nuestro. El Dios que cuida a sus hijos. El Dios que en medio de cada dificultad, el Dios que en medio de cada problema se encarga de ti y de mí de darnos esa esperanza que tú y yo necesitamos. Por eso es importante que aprendamos a ser referentes de fe y que esa esperanza que hemos recibido de parte de Jesús tengamos la capacidad de entregársela a aquellos que la necesitan. La esperanza no es nada si no la compartes. Número 3 y último. Jesús no condena, Jesús nos da esperanza. Y Jesús también da nuevas oportunidades. Qué increíble es ver cómo Jesús no solo nos condena, no solo nos da esperanza, sino que también a esta mujer le da una nueva oportunidad. Usé la misma frase en el punto anterior. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Me gusta esto porque le dice, ¿sabes qué? Tienes la opción de irte y comenzar de nuevo. Ese es el punto de la gracia de Dios, que tiene esa capacidad de tomar lo que tú y yo hicimos y borrarse, para que seamos expuestos a esta nueva oportunidad que Jesús nos brinda. Es interesante ver cómo muchos cristianos caen en el juego de sentirse en el derecho de no darle oportunidades a la gente. ¿Cuántos cristianos que tú y yo conocemos se sienten en el derecho? Y es impresionante. Se sienten en el derecho de no darle oportunidades a la gente. ¿Por qué? Porque se creen mejores. Porque a lo mejor los pecados que ellos hacen no son tan graves. ¿Cierto? Cuando al final no hay un pecado más grave o no hay un pecado peor que otro. Son todos pecados. Tú y yo somos tan pecadores como aquellos que no conocen a Jesús. La única diferencia es que tú y yo le hemos conocido y que nuestra vida está siendo transformada por Dios. Pero tú y yo también necesitamos en algún minuto. Tuvimos la necesidad de sentir esa nueva oportunidad de parte de Dios para nuestra vida. Y es interesante cómo muchos creyentes no quieren dar esta oportunidad, pero se les olvida cuántas oportunidades Dios nos ha dado. ¿Sabes? Dios es un Dios de oportunidades. Y a esta mujer, al decirle vete y no lo hagas más, le estaba diciendo, sabes, hay una oportunidad más para ti. Dios es un Dios de oportunidades. Un ejemplo de esto es la historia de Pedro. Pedro fue uno de los discípulos de Jesús, uno de esos discípulos íntimos que estuvo con Jesús en muchos de los momentos más importantes de él, estando aquí en la tierra, siendo parte de esos hombres que compartían día y noche las enseñanzas que él tenía. Conoció a Jesús en lo más íntimo. Pero aún así, conociéndolo en lo más íntimo, lo negó. El punto es que Jesús le brindó una nueva oportunidad. ¿Y sabes por qué Dios brinda oportunidades? Porque sabía el potencial que Pedro tenía. Jesús no solamente lo veía como ese pescador, no solamente lo veía como aquel hombre que lo iba a negar 3 veces. Jesús lo veía como ese hombre que iba a estar predicando su mensaje a aquellos que lo necesitaban. Jesús lo veía como aquel hombre que al pasar su sombra iba a sanar enfermos. Jesús sabía el potencial de Pedro, por eso le dio una nueva oportunidad.
Y Jesús sabe el potencial que tú tienes. Por eso te da una nueva oportunidad. Jesús sabe el potencial de la gente que no le conoce. Por eso les da la oportunidad de que sean hechos sus hijos. Entonces, Jesús no condena, Jesús nos da esperanza y Jesús nos da nuevas oportunidades. Ahora, ¿cómo nos sirve esto a nosotros? ¿Cómo nos sirve para que tú y yo podamos ser esos referentes de fe para nuestra generación? Para que podamos ser esos referentes de fe para nuestra sociedad. Tenemos que aprender de estos 3 puntos. Primero, no condenamos. Nosotros miramos las personas, no miramos los errores. No condenamos porque sabemos el propósito de Jesús, unir al mundo con Dios. Por eso es que en aquella instancia en la cual Jesús está pronto a ascender, a estar junto a Dios, su Padre le dice a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Y yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Amén. ¿Sabes? Jesús, al darles esta misión a sus discípulos, no lo hizo buscando condenación para las personas de aquel tiempo o para ti, para mí. Por el contrario, lo hizo porque Él vino al mundo no para condenarlo, sino para volver a unirlo con su Padre. Damos esperanza porque hemos conocido la esperanza de Dios. Y nuestra esperanza es Jesús. Por eso nuestro lenguaje es diferente. Por eso es que tú y yo no debemos poner peso en la gente que no conocen a Dios. No debemos llevar condenación, sino que debemos llevar esperanza. ¿Sabes? El punto importante del mensaje de Jesús y por qué es tan relevante y por qué sigue vigente después de más de 2000 años es porque da esperanza. Es porque te brinda un haz de luz, aun cuando todo puede ser complejo, aun cuando todo puede ser difícil. Dios te dice: ¿sabes qué? Aún hay esperanza. Yo sigo en control de todo. Por eso es que tú y yo tenemos que ser esa esperanza para el mundo. Debemos ser esa luz que ellos necesitan. Dejemos brillar esa luz de Jesús que está en nuestro interior. Saquémosla y hagámosla brillar para aquellos que la necesitan. Demos esperanza, hablemos esperanza, seamos esperanza. Y brindemos oportunidades. Porque Dios una vez lo hizo contigo. Dios una vez me dio una nueva oportunidad. Dios está esperando que tú y yo nos convirtamos en la oportunidad de alguien para que ese alguien le conozca. Qué interesante. Porque a veces esperamos que las cosas se den para poder hablar el mensaje de Jesús. ¿Sabes? La mayor oportunidad para hablar del mensaje de Jesús es la que tú y yo provocamos. No como locos fanáticos, sino que como hombres y mujeres que hemos conocido a un Jesús diferente, que nos hemos expuesto a la hermosura de su amor, que nos hemos expuesto a la hermosura de su gracia, a la hermosura de su santidad, a la hermosura de esa esperanza que Él nos brinda. Y que eso mismo que hemos recibido, tenemos la necesidad de compartirlo con aquellos que lo necesitan. Lo importante es que tú y yo nos convirtamos en la oportunidad de alguien para que conozca de Jesús. ¿Cómo somos referentes el día de hoy? ¿Cómo nos convertimos en referentes de fe? Seamos como Jesús fue. No prediquemos tanto con la boca, hagámoslo con acciones. No nos dediquemos a condenar ni a apuntar con el dedo. Dediquémonos a tener un mensaje
diferente. El mensaje de la cruz sigue vigente y sigue siendo relevante. Y sabes, cuando tú y yo lo abrazamos, cuando tú y yo lo hacemos vivo, cuando tú y yo lo compartimos, nos convertimos en referentes de fe. Allí donde estás, te voy a invitar a que por un segundo podamos orar. Padre, gracias por lo que tú haces en medio nuestro. Señor, en esta hora te quiero pedir que tú seas, Señor, revelándote a nuestras vidas. Que tú seas, Señor Jesús, mostrándote a nuestros corazones. Y que podamos entender lo que tú hoy nos has hablado. Señor, que nos podamos convertir en esos referentes de fe que tú esperas que seamos. Señor, referentes de fe para nuestra iglesia, referentes de fe para nuestra sociedad, referentes de fe para nuestra generación, referentes que no condenan, referentes que hablan tu mensaje, un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, un mensaje de oportunidades para aquellos que la necesitan. Señor, y si hay alguien entre nosotros que quizás está viendo este servicio por primera vez, te quiero pedir, Señor, que tú en este minuto te reveles a su vida. Y si estás en esta situación, ¿por qué no le dices allí donde estás al Señor que quieres conocerlo, quieres tener una experiencia real y genuina con Él? Y para los que somos de casa, Señor, solamenteínstanos una vez más a que podamos ser esa iglesia referente, a que podamos ser esa iglesia relevante, porque hemos abrazado tu mensaje. Muchas gracias, Señor, por lo que estás haciendo y porque sin duda estamos viviendo en las condiciones en las que estamos un avivamiento de parte tuya, porque tú y yo somos ese avivamiento para nuestra sociedad. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Extiende sus brazos, el guiado de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo.
Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. A ver cuántos se acuerdan de esta. Vamos a cantar fuerte. Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, en todo mi ser. Vivo está, Señor, y a ti cantamos, Padre. Declaremos, hay muchas formas. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, María Masil, por causa de Jehová. María Masil, por causa de Jehová. María Masil, por causa de Jehová. Gracias por acompañarnos.
pain of the sin that I've stumbled in. You lift up my eyes, you show me the scars where your love paid everything, paid for me to live with my God. No longer apart, for you bled and you died for me. My